Lou Reed es uno de esos grandes artistas que todo el mundo habla de él, pero muy poca gente lo escucha. Si al menos la mitad de la gente que hablara de él lo escuchara, sería uno de los más escuchados en la historia. Con su carisma, con su encanto, su ingenio, su intelecto y su forma seductora, era imparable para todos. ¿Sí? Como ocurre con muchos artistas excepcionales, Lou Reed quizás sería dos cosas: un poeta sensible y una persona monstruosa. Lou Reed logró transformar muchos de sus problemas emocionales gracias a la música. ¿Sí? Con una carrera con protagonista el noise, que es esa distorsión del ruido, el glam, el punk, el rock under. ¿Sí? Lou Reed llegó a marcar esa tendencia urbana y convertirse en un artista de culto. Qué lindo hablar hoy de Lou Reed. Qué lindo sumar uno más a esta colección de esta década que tanto nos gusta tocar en este programa, ¿no? ¿Qué les daban a los chiquitos cuando nacían en el 40 y pico? ¿Qué nacían? ¿Todos en el mismo hospital? Claro, ¿cuál era el secreto? ¿Por qué tanto talento junto en una sola década? La misma partera, no sé. Es curioso, ¿no? Porque Lou Reed es una persona clave en el rock que no llegó a tener ese éxito, ¿no? Como el rockero. Ni con Velvet Underground ni como solitario, ¿no? Exacto. Yo creo que el caso de Lou Reed es uno de esos casos que vamos degustando su obra, su arte, con el correr de los años, y cada vez le descubrimos más cosas, ¿no? Y tal vez uno de esos que trae algo para escuchar y para sentir y para absorber, para lo que el común de la gente todavía no estaba preparada, ¿no? Y en esa poca preparación había una cierta resistencia a esto que era tan nuevo, tan disruptivo, tan transgresor. Tal vez no era bien recibido, no porque no haya sido de calidad, sino porque esos oídos todavía no estaban listos para ponerle valor y para realmente ponderar todo el legado que Lou Reed dejó. Gran parte de la biografía está escrita por él, ¿no? En realidad, él, digamos, lo pudimos disfrutar hasta el 2013, ¿no? Lo tuvimos dando vueltas y dando entrevistas hasta el 2013. Sí hay que decir que la biografía como más ponderada de él es de un periodista de la revista Rolling Stone, Anthony Curtis, que escribió la biografía de Lou Reed con lujo de detalles, ¿no? Pero hay muchísimos documentales, específicamente hay un documental que les quiero recomendar hoy, que es de la Velvet Underground, ¿sí? No particularmente de Lou, sí de la banda, pero ahí se ve como la esencia, que es un documental que sacó Apple TV hace 2 añitos, más o menos. 2021 fue. ¿2021? Sí. Bueno, un año, un documental muy bueno, muy bien hecho, exquisito, 2 horitas de duración, donde van a poder sacarle el jugo, el verdadero espíritu de lo que fue The Velvet Underground, que más allá de que era una banda donde había diferentes músicos, y ya vamos a entrar un poco en detalle en eso, el espíritu de la Velvet siempre fue Lou Reed. Sunday Morning, clave de Velvet Underground junto a Nico. Sí. Y este es el disco en el que participa, bueno, Andy Warhol con esa tapa tan famosa de la banana. La banana. Te voy a tirar un momento gachi pachi del que me siento muy orgullosa. Porque Lou Reed nació un 2 de marzo, un día después de mi cumpleaños, que es el 1 de marzo. ¡Oh, es pisciano! Es pisciano, tenía que ser pisciano, Lou. Bueno, vamos para la historia de los primeros años, que es bastante triste, ¿no? En una persona que sufría muchos ataques de pánico, muchos ataques de depresión, ciertas conductas supuestamente homosexuales que lo llevaron a una terapia bastante controversial y cuestionable, ¿no? Hay que decir que él nace en Brooklyn, ¿sí? Como dije recién, el 2 de marzo de 1942, pero a muy temprana edad se mudan a Long Island, a Freeport, por el laburo de su papá, que era contador. Se mudan con la familia, sus papás y su hermana, y se cría en Freeport, ¿sí? Y
Desde muy chiquito observaban como estas conductas, entre comillas, erráticas, estos ataques de pánico, ataques de ansiedad, posiblemente hayan estado muy ligados a lo estricto que era su papá con él. Pensemos el contexto, ¿no? Esa época, años 40, años 50, donde las exigencias y el modelo de familia era muy estricto, muy definido, como, viste, las mujeres tienen que hacer esto, los hombres tienen que hacer lo otro, tenés que seguir el legado de tu papá. No había mucha cabida para cabezas un poquitito más alternativas o con otros intereses, ¿no? Él desde muy chiquito tenía atracción por la música y pide hacer clases de guitarra. Cuando va a sus clases de guitarra, por supuesto eran clases de guitarra con piezas musicales muy clásicas. Y él dice, no, a mí me interesa la guitarra del rhythm and blues, ¿me entendés? Me interesa otro tipo de guitarra, yo quiero aprender esto. Aprende 4 acordes y dice, hasta acá llegué, esto es lo que necesito saber. 4 acordes de guitarra y abandona sus clases. Todo el resto de su formación como guitarrista es de manera autodidacta, escuchando la radio y siguiendo lo que escuchaba. Viste que cuando lo escuchás tiene esa onda Bob Dylan. Tiene mucho que ver con Dylan, de estar cantando y hablando. Sí, sí. O que el leer un poema se vuelve canción. Contar historias en canción, ¿no? Un poco esa fue la motivación que él siempre tuvo. Vamos a desarrollar un poquitito más esta idea, pero está buena la comparación porque tienen muchísimo que ver. La diferencia sustancial tal vez es que Lou Reed pudo trazar el puente de ese contar historias y consolidarlo bien en el rock, ¿no? Dylan, si bien su folk original inicial fue mutando, creo que Lou Reed fue como el que terminó de consolidar ese rock alternativo que contaba historias. Bueno, estamos hablando de esos primeros años, ¿no? Y esa vida en Freeport, vida de colegio secundario. Él forma una bandita y esto también tiene mucho que ver con lo que hablamos cuando hicimos el programa de Bowie, ¿no? Estos artistas que desde el génesis, desde el inicio de su vida empiezan a formar distintas bandas, pero que en realidad lo que trasciende es el artista en sí, ¿no? El aporte que ellos tuvieron en todos esos pasajes por diferentes bandas. Es como, son artistas en sí mismos y tal vez nunca estuvieron destinados a estar en una banda. Esto es una opinión súper personal, ¿no? Pero yo creo que Lou Reed hubiese sido Lou Reed con o sin Le Velvet. Esa es una opinión muy, muy personal. Sí, sí. Pero bueno, él empieza a formar, tiene una bandita en el secundario que se llamaba The Jades y participan de un talent show, ¿no? De un show de talentos y ganan ese show de talentos y los invitan a grabar un single, que lo graban y se les da la oportunidad de que eso se pase en el programa de Murray the K, que era llamado El Quinto Beatle. Era un DJ radial muy conocido, que te pasara él era como la gloria misma, ¿no? Entonces, esperando ese día en el que Murray iba a pasar este single que habían grabado, el tipo se enferma y falta a la radio. Ay. Y va un DJ de reemplazo que, si bien pasó el tema, no era, digamos, el mismo prestigio que si hubiese estado este quinto Beatle que andaba dando vueltas por ahí, ¿no? Pero bueno, esa fue la primera vez que él pudo escucharse a sí mismo en la radio, ¿no? Fue como, acá hay una vía. Me gusta por dónde estoy yendo con la música. En este momento, el rol que cumplía en esa banda, que era una banda muy doo-wop, muy rhythm and blues, era tocar la guitarra y hacer segundas voces, ¿no? Hacer como coros. No es que él era el líder de la banda, sino que era una bandita muy de secundario que habían formado y había salido algo más o menos lindo como para que se pase en la radio. Año 2010, Lou Reed se unió a Gorillaz en el escenario, en el Madison Square Garden, e interpretaron juntos lo que es Some Kings of Nature, que tuvieron un montón de problemas con el sonido en ese momento. Lou Reed le pasó mal. Imagínate. Pero mal. Se huerguió. Se huerguió, no funciona. No, me voy. Rompo todo. Buena mezcla de un Lou Reed con Gorillaz. Exquisita fusión. Muy buena. Bueno, y estamos un poquito haciendo el recorrido por la adolescencia de Lou Reed. Él termina el secundario y se va a estudiar a Syracuse, a su college, digamos. Y al año de estar ahí tiene un brote importante y vuelve un tiempo a su casa. Y ahí es sometido a este tratamiento con electroshock
tratamiento que hasta el día de hoy a veces se aplica y yo no lo puedo entender. De vuelta, esto es una opinión personal, pero un tratamiento que por supuesto lo deja con pérdida de memoria a corto plazo durante un tiempo, muy bajoneado, casi sin poder tener ningún tipo de autonomía, ¿no? Ni siquiera podía leer, porque empezaba a leer, él era muy lector, muy fanático de la generación beat, generación a la que le debemos muchísimo de lo que fue después la década de los 60 y 70 en la música y en el arte en general, pero no podía hacer nada, así quedó como invalidado de poder hacer lo que a él le gustaba porque estaba sometido a esta terapia que, según él decía, era para sacarle esa tendencia homosexual. Según declara su hermana posterior a su muerte, no tenía nada que ver con eso, sino que sus papás no sabían qué hacer con su comportamiento y su forma de relacionarse y estos breakdowns mentales que solía tener. No sabían bien si tenía algo de esquizofrenia. Y es que O sea, pensé era que en como ese que- momento era muy incierto todo lo que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Era una época donde recién se estaba empezando a estudiar y a descubrir distintos tipos de patologías y te miraban a vos con, no sé, tenías un ataque de pánico, vos estás loco, electroshock, hay que calmarte, ¿no? Sos un esquizofrénico o sos una histérica con las mujeres. No había como diagnósticos tan precisos como los que tenemos hoy, ni tampoco había tratamientos de abordaje para todo lo que tenía que ver con adicción a las drogas también, ¿no? Que era un tema. Bueno, después de ser sometido a este tratamiento que contábamos recién de electroshock, que quedó bastante boleado durante un tiempo, él retoma su cursado en Syracuse en el año 1960 y ahí es donde se empieza como a perfilar con más claridad cuál era esa misión que él tenía, ¿no? En el mundo de la música. Él se anota para estudiar periodismo, dirección de cine y escritura creativa y entre los profesores que tenía estaba Delmore Schwartz, que era un escritor muy aclamado, que él toma como su mentor, ¿no? De hecho, en declaraciones él dice, es la primer gran persona que yo conocí. Lo seguía mucho Delmore y empieza como a tejer con él esta idea de llevar una gran novela al mundo de la música y específicamente al mundo del rock, ¿no? Él quería que el mundo del rock tuviese la representación de todo eso que él leía y consumía de, por supuesto, como mencionamos antes, de esos fabulosos escritores de la generación beat, ¿no? Que venían a traer otra perspectiva de la vida, otras profundidades, otros dolores, ponían de manifiesto una literatura muchísimo más oscura, si se quiere, en el buen sentido de la palabra oscura, ¿no? Ir como calar más hondo en el alma, y él quería llevar eso a la música, quería contar historias a través de la música. Y en esta amistad con Delmore, o esta relación como de mentor y aprendiz, empieza como a buscar esas sensibilidades para llevarlas al mundo del rock. Ahí también conoce a Sterling Morrison, que después va a ser miembro de The Velvet Underground, a través de Jim Tucker, que era un amigo de él, que a su vez es el hermano de quien va a ser la baterista de The Velvet, de Moe, ¿sí? Se conocieron, cursó su carrera en Syracuse y en 1964 se gradúa cum laude, se gradúa con honores. O sea, no era ningún gil, pero sí incomodaba mucho a él. Claro. Su hermana misma declaró que daba la sensación de que la universidad quería buscar la excusa para echarlo porque no les gustaban los hábitos de vida que él tenía en paralelo, ¿no? Y esto está muy bien retratado en la biografía que mencioné antes. Era de un poco Anthony de jodido, a Curtis. decir verdad, era un poquito jodido, Lu. Era medio enquilombado, ¿viste? O sea, vos entrabas a la habitación de él, de la universidad, y él escribía las letras que se le iban ocurriendo en las sábanas, para no tener ¿En que ir a la buscar un sábana? papel. Claro, en las sábanas, en los libros. Su cuarto era un lío tremendo. Empieza a tener un programa de radio también, un late night show en la radio en el 1961, donde pasaba muchísimo free jazz, que era nada que ver a lo que se pretendía escuchar en la radio en ese momento. Lou Reed incomodaba a todo el mundo, pero a su vez se notaba que estaba tejiendo algo que iba a ser bastante trascendental. O sea, era un tipo muy inteligente, sumamente inteligente, pero bastante incomprendido. Uno de esos que a mi criterio son como adelantados a su tiempo, ¿no? Que generan tanta incomodidad y tanta incomprensión porque van muchísimo más allá de lo que se está viendo de manera contemporánea, ¿no? Esto creo que es lo que tienen mucho en común cuando hablábamos al principio de dónde nacieron todos los que nacieron en el 40. Exactamente. Son incomprendidos, son tipos que deberían haber nacido más adelante, tal vez. Es que capaz si hubiesen nacido más adelante no hubiese sido tan trascendental el quiebre, ¿no? Claro, exactamente. Porque rompieron exactamente. con todo, rompieron con el hábito de vida, rompieron con el contexto cultural, rompieron con los ideales que se tenían en ese momento, rompieron hasta con lo que se contaba a través de la música. Hasta ese momento el rock era como bastante naif, ¿no?
Era un rock que hablaba de cosas bastante livianitas, de paso te habla un poco de amor. Estos tipos le trajeron profundidad a la cosa. Empezaron a mostrar todo eso que la sociedad se hacía medio la gila para ver. Y en esto es Kill Your Sons, en la que habla abiertamente de esa etapa en la que se lo trató como un psiquiátrico y todo el rencor que fue cargando, ¿no? Bien, Brian Eno dijo que si bien el álbum de la banana en los primeros 5 años vendió tan solo 30.000 copias, cada uno de esos 30.000 compradores inició una banda. ¿Sí? Cada banda sofisticada que se inició entre los 70 y los primeros 80 fueron muy influenciados por Velvet. Uno de ellos es Talking Head, que vamos a escuchar. Esto es Love. Bueno, y cuando se gradúa Lou Reed, se le da una oportunidad de laburo en Nueva York, que era su lugar de origen, ¿no? Si bien él vivió hasta los 8 años ahí, los que nacen en Nueva York son neoyorquinos hasta la tumba. Olvídate, aparte en esa época Y un tipo muy urbano, ¿no? O sea, Lou Reed era un tipo que le gustaba la ciudad, que le gustaban la mitología de la ciudad. Vuelve a Nueva York con un trabajito en Pickwick Records, que era una compañía que se dedicaba a grabar más que nada música comercial. Y en esa época era mucho la música tipo surfer, ¿viste? Medio Beach Boys. Él escribía, ¿sí?, letras para canciones ahí, después se hacían discos de eso y se vendían a $1, era como muy masiva la cosa. Y en una oportunidad escribe un tema puntual que se llama The Ostrich, la avestruz. ¿Por qué? Porque en la moda se venía como una cosa medio con plumas de avestruz, ¿viste? Y él, tranqui, en cierta ironía, hace como una parodia de la música comercial y popular de la época con esta temática. Y a la compañía le pareció que tenía potencial de hit. Dicen, che, esto puede llegar a andar bien en la radio, ¿eh? ¿Por qué no armamos una banda ad hoc para este tema? Y ahí empiezan a buscar perfiles que fueran con el estilo de este tema. Y ahí se encuentran con John Cale, ¿no? John Cale, que después va a ser el cofundador de la Underground junto con Lou Reed, era un pianista y tocaba la viola también. No la viola en el sentido de la viola, la guitarra. La viola, posta. La viola, pero posta. Tenía una formación musical como bastante seria. Había llegado a Nueva York para desarrollarse aún más. Y ahí es como forman esta banda de Primitives con otras personas más para grabar este tema, ¿no? The Ostrich. Y desde ahí nace como este concepto de Ostrich Guitar. ¿Qué quiere decir esto? Lou Reed agarra su guitarra y afina todas las cuerdas en la misma nota. Y ahí es cuando cautiva un poquitito el interés de John Cale, que dice, ¿qué es este experimento que está haciendo este tipo, no? Todas las cuerdas con la misma nota quedaban como un efecto de zumbido, ¿sí? Como un efecto de una nota que se sostenía y reverberaba a lo largo de toda la canción como en el fondo. Y esto después en la Velvet se escucha mucho. Pero ahí es cuando John Cale dice, che, este tipo me interesa, es algo diferente, tiene algo diferente. Y cuando se encuentra con las canciones que Lou Reed ya venía escribiendo, que después fueron temas muy populares como Heroin, por ejemplo, dice, che, acá esto está bueno, yo quiero trabajar con él. Empiezan a colaborar juntos y se genera como una química instantánea, un encuentro de talentos y de mentes que quedó exquisito, ¿no? La viola de John Cale con las letras de Lou Reed, a ver qué sale de acá. Ahí se empieza a gestar el embrión de lo que después va a ser Velvet Underground. Yo sé que me voy a adelantar, Mayra. Bueno, pero que se me termina la hora y tiene que sonar algo de David Bowie, ¿me entendés? Si es de Bowie, no digo nada. Grandes amigos, no solamente musicalmente, sino traspasaron un poquito en la música. Y quiero contar la pelea que se agarraron hubo. a piñas. Se agarraron literal a las piñas. Sí. Según cuentan la historia, los músicos estaban cenando en un restaurante después de un concierto que hicieron en Hammersmith Odeon. Ahí sí. está, me encantó. Y ahí empezaron a hablar de música y Reed le pidió a Bowie que produjera su nuevo álbum ya después como solitario. Y como era de esperarse, Bowie le dijo que sí, le va a ayudar, pero con una condición. Lo iba a ayudar si él dejaba de tomar y mejoraba ese acto, esa predisposición que él tenía, ¿no? Cosa de segundo, Lou Reed saltó sobre la mesa, lo agarró del cuello Bowie, le empezó a pegar. Tuvo que venir la seguridad del restaurante para separarlos y los llevaron afuera del restaurante, ¿sí?
Mientras tanto, los dos insultándose. Sí. No sé si fue ahí, en ese momento, en esa noche en la que terminaron de arreglarse. No, de hecho, hay que decir que en esa época, bueno, Lou Reed estaba muy metido en el consumo de drogas y Bowie estaba tratando de salir. Estaba saliendo. Ya hablamos en el programa de Bowie, entonces le dice, che, macho, necesito que dejes de drogarte si vamos a trabajar juntos, porque por un lado, por la productividad y para que hagas bien el laburo, y por el otro, porque yo estoy en esta, estoy tratando de salir, no me la hagas difícil. Claro, trabajo con vos, pero a ver, bueno, no me lleves de nuevo por el camino. La reacción de Lou Reed fue, che, Bowie, ¿cuántas piñas se comió en la vida Bowie, no? Literal. Y recibió la piña de Lou Reed, los tuvieron que separar y después Bowie fue al cuarto de hotel de Lou Reed a tocarle la puerta para que saliera. Le decía, vení, vamos a pegarnos como pelea hombre. De nuevo, dale, vení, dale. si sos macho. Nunca salió Lou Reed, pero después con el tiempo se terminaron amigando y fueron amigos toda la vida. De hecho, Bowie, hasta las últimas entrevistas que digo que habló sobre Lou Reed, habló maravillas de él y viceversa, ¿no? Se querían muchísimo y creo que Lou Reed con el tiempo pudo entender, una vez limpio y ya no tan metido en el consumo de las drogas, pudo entender desde dónde le estaba hablando Bowie en ese momento, ¿no? Escuchamos un ratito de David Bowie, un tema de Lou Reed, la versión de Bowie que es Waiting for the Man. Y otro con el que casi también se caga a trompadas es con Lars Ulrich, que también hicieron un trabajo junto ahí con Metallica. Lou Reed, Metallica. Pero no llegaron. No llegaron y era una época también donde hay que entender desde dónde era el comportamiento que podían llegar a tener estos artistas, ¿no? Era una época de muchísimo consumo de drogas, de muchísimos talentos juntos, ¿no? Que esto lo hablamos mucho, había mucha colaboración y a su vez también muchísimos egos, grandes egos dando vueltas por las calles, tanto de Nueva York como Haight-Ashbury en San Francisco, ¿no? Imagínense ese caldo de cultivo de talento donde, quieras o no, todos querían ser el más innovador. Por suerte también hubo muchísimas colaboraciones. Ya vamos a ver cuál fue la colaboración de Bowie con Lou Reed, porque es muy importante para la carrera de Lou Reed y también para la de Bowie. Pero un poquito para retomar la cronología de la historia que venimos trayendo, se habían juntado John Cale y Lou Reed y deciden empezar a trabajar en algo juntos, ¿no? Se mudan juntos al Lower East Side y escuchaban un vecino que tocaba la batería, ¿no? Y decían, che, está bien va bien, cada vez toca mejor. Este vecino era Angus MacLeish, que lo invitan a formar parte de una banda, al mismo tiempo que también lo invitan a Sterling Morrison, que acuérdense que ya se habían conocido con Lou Reed en Syracuse a través de Joe Tucker, de este amigo. Se lo cruza a Lou Reed en el subte y le dice, che, ¿quieres formar parte de una banda? Dale. Ahí nació, digamos, la primera formación de lo que fue la Velvet, que duró muy poquito tiempo, porque cuando consiguen su primer show pago, que era en una secundaria en Summit High School, MacLeish dice, che, yo no estoy para esto, yo no quiero hacer un comercio de la música, yo solamente quiero hacer arte, me voy de la banda. Se quedaron sin percusionista y automáticamente decidieron convocar a Moe Tucker, que era la hermana de este amigo que tenía Lou Reed de allá de Syracuse. Y era un perrazo verde esta piba, o sea, no era un perro verde, era un perrazo verde. Primero tocaba parada, que era una cosa muy rara. Después en una oportunidad le robaron como Marce cuando hace el programa de radio. Cuando hace el programa parado. Le robaron la batería y le reemplazó por unos tachos. Era tipo, bueno, todo bien, si yo puedo hacer percusión con unos tachos. Era un perro verde hermoso que calzaba perfecto con lo que estaban queriendo crear en la Velvet Underground. Y consiguen un gig regular, digamos, consiguen tocar de manera regular en el Café Bizarre. ¿Sí? Que era un cafecito donde tocaban todas las noches, pero cada vez que tocaban la gente se iba. Era tan extraño lo que hacían, era más bizarro que el propio Café Bizarro, ¿no? Y desde el café le dicen, che, loco, si vuelven a tocar un tema así, los echamos. Por supuesto, la Velvet siempre fue una banda muy rebelde y muy convencida de lo que venían a traer y dijeron, vamos a tocar lo mismo. Tocaron lo mismo, efectivamente los echaron, pero fíjate la serendipia que justo Barbara Rubin, que era una filmmaker muy allegada a Andy Warhol y a la fábrica de Andy Warhol, dice, che, Andy anda buscando una banda. Me parece que esta es la banda que Andy necesita para montar esta experiencia audiovisual que quería montar, que terminó siendo Exploring Plastic Inevitable, que hablamos de eso en el programa de Andy Warhol. Así fue como la Velvet Underground llega a cruzar la puerta de la fábrica del mítico Andy Warhol. La Velvet Underground se encuentra con Warhol, ¿no?
Warhol, que ya sabemos, fue un artista que no solamente entendió lo que se necesitaba, sino que supo cómo venderlo. Supo perfectamente cómo venderlo. Y en esta idea que él tenía de armar este Exploding Plastic Inevitable, que era un show multimedia donde había visuales, donde había luz estroboscópica, donde había música, había de todo un poco, ¿no? Era como un compendio de distintas disciplinas del arte en un solo lugar. Esto, así como dato curioso, da como resultado que la Velvet empieza a tocar con lentes de sol puestos. Ustedes vieron que una característica como así muy definida de la Velvet es que estaban siempre con lentes. Sí. Esto tenía que ver con la luz que les tiraba Warhol en el diseño de iluminación de estos shows, que no podían ver nada. Entonces dijeron, che, nos vamos a tener que poner lentes de sol para tocar. Eso como un dato curioso, ¿no? Pero bueno, este encuentro entre Warhol y estos chicos que venían a hacer algo diferente fue como muy oportuno, ¿no? Era un momento en el que estar de la mano de Warhol era abrirte las puertas a todo un mundo muy alternativo, pero a la vez muy comercializado. Y así es como Warhol empieza a tomar el rol de manager de la banda. En el año 1965 dice, yo me voy a hacer cargo de hacerlos crecer a ustedes, pero métanla a Nico. ¿Quién era Nico? Esta modelo alemana que era parte de la crew de la fábrica de Warhol. Y los chicos no estaban muy convencidos de la incorporación de Nico, pero bueno, por insistencia de Warhol y por ese poder de convicción que tenía, Lou Reed escribe 3 temas para Nico para sacar el primer disco que cierran con Verve Records de MGM para grabar, gracias a Warhol y sus contactos, que es The Velvet Underground and Nico, que ya hablamos hace un ratito, esa famosa tapa del disco con esa banana, que si uno pelaba esa banana, gently and softly, sí, gentilmente, se revelaba el interior de la banana de color rosa. Pero hubo un tema con este disco particular, ¿no? Fue que hubo un reclamo legal, porque la tapa del disco era esa, pero la contratapa era una escena de Exploding Plastic Inevitable, donde aparecía de fondo una proyección de una imagen de Chelsea Girls, la película de Andy Warhol, donde había un actor, Eric Emerson, que no había dado autorización para aparecer en esa contratapa. Bien. Entonces les hace una demanda, ¿sí? Les hace un reclamo y esto detiene la distribución del disco durante varios meses y la discográfica decide retomarla en el peor momento que podrían haber decidido retomarla, que es junto con la salida de Sgt. Pepper's de los Beatles. O sea, no tenían chance. ¿Puede ser que se dijo que Lou Reed tuvo algún affair con Nico? Tuvo un breve affair con Nico, es verdad, es cierto. Hay que decir también que Lou Reed fue como un estandarte de la pansexualidad, ¿no? Esto que tanto escuchamos hoy, esto de tener la libertad para sentir una atracción amorosa o sexual con una persona independientemente del género con el que se identifique. Lou Reed fue uno de esos. Él tuvo relaciones con mujeres, tuvo relaciones con hombres, con travestis. De verdad él en ese sentido era como bastante liberal, de decir, che, si a mí una persona me atrae, tengo una relación con esa persona, no me importa de dónde viene o cómo es, ¿no? Y en ese sentido también es muy de avanzada, porque si bien se evidenciaba una apertura hacia una aceptación más global de todas estas cosas, y un poco pasaba eso en la fábrica de Andy Warhol también, donde todos eran bienvenidos, ¿no? Todos estos, entre comillas, freaks de ese momento, Lou Reed en su vida personal lo llevaba adelante, no solamente para el show off, ¿no? Como claro, defiendo esto y banco esto. No, él experimentaba con eso también, como que no tenía problema de experimentar más allá de lo que pudiera decir su papá en su momento o quien sea que lo estuviese mirando, ¿no? Un poquitito para retomar lo que veníamos hablando de este disco que graban con Nico, que como bien decías vos, Maya, hace un rato, no se vendió muy bien, pero Brian Eno dice esto de que de esas 30.000 copias que se vendieron, surgieron muchísimas bandas, ¿no? Que fueron tipos que compraron ese disco y tuvieron la inspiración para crear sus bandas. También hay una inspiración muy curiosa para que vean lo que generaba ese disco en las personas, ¿no? Que fue la que tuvo Václav Havel, que fue el último presidente de Checoslovaquia, que en un viaje a Estados Unidos compra el disco y él dice que ese disco lo inspiró a querer ser presidente de Checoslovaquia, ni más ni menos. Era muy fan. Mirá la influencia, ¿no? No armó su banda, pero... Claro, pero vamos fue de presidente. candidato. No, él era muy fan. El tipo también tenía un background muy artístico, ¿no? Era poeta, pero era un fanático declarado de la Velvet Underground cuando no era muy común
Guarda el micrófono, es la Perdón. quinta vez y es la primera vez que te lo digo al aire. Es que estoy muy limitada con la motricidad hoy. Era como muy, muy abierto en decirlo, ¿no? Me gusta esto que es raro y que no se sabe muy bien cómo interpretarlo, pero me la banco. Y ¿sabes qué? No solamente me gusta, sino que me inspiró a ser presidente. Hola chicas, hermoso cuando hablan de música. Lou Reed también influenció mucho en Argentina. Sí, de hecho hubo 2 visitas de Lou Reed en la Argentina. Y sí, Juanse, el líder de Ratones Paranoicos, era muy fanático, podríamos decir, de Lou Reed. De hecho tenía copiaba mucho el look de Lou Reed, con los lentes Ray-Ban, con esa ropa de cuero. Sí, que fue una etapa de Lou Reed esa, ¿no? Porque fue pasando, en eso tiene la misma versatilidad que podemos ver en Bowie. Capaz Bowie es como más teatral, un poquito más teatral que Lou Reed, sobre todo en su época de Ziggy Stardust, pero tienen esa versatilidad donde van siendo diferentes personas a lo largo de su carrera y con cada disco, ¿no? En este momento en el que estaban con Warhol en esta bonanza de grabar su primer disco con un sello discográfico y demás, las cosas se empiezan a disipar, ¿no? Se empiezan a bifurcar los caminos entre Warhol y los chicos de la Velvet. Lou Reed había entablado una relación muy particular y muy especial con Andy Warhol, porque él siempre supo que no quería pasar desapercibido para Andy, que él quería que Andy lo conociera bien a nivel personal y entablar una amistad. Y es así que en una conversación que tienen, Warhol le plantea a Lou, che, tenés que decidir qué querés hacer con esta banda. ¿Querés seguir tocando en museos, en cuestiones artísticas, que era como el nicho de Warhol? ¿O querés realmente romper esa barrera y empezar a tocar a lo grande? Ahí fue cuando Lou supo que tenía que romper su relación comercial con Warhol como manager y cambiar de manager, ¿no? Entonces ahí se produce esa despedida, esa desvinculación. Buscan un manager nuevo, graban White Light, White Heat en 1968 y ahí es cuando empiezan a pudrirse un poco las cosas con John Cale. Porque John Cale quería conservar esa cosa más experimental y más inentendible. Y Lou Reed tenía ganas de ser un poquito más accesible para el público, ¿no? De llevarlo a Velvet a algo no comercial, pero sí más accesible y más entendible. Cale termina yéndose de la banda un poquito por imposición de Lou Reed, esto hay que decirlo. Él se reúne con los otros 2 integrantes y les dice, miren, hay 2 opciones. O siguen en la Velvet o la Velvet se termina. Ustedes eligen, ¿se van con Cale y la Velvet se termina o se quedan y la seguimos nosotros 3? Y bueno, no les quedó otra que quedarse, ¿no? Un poquitito, esa es la historia que relatan. Ahí es cuando entra el reemplazo de Cale, que es Doug Yule. Graban el disco de Velvet Underground en 1969, el disco Loaded en 1970, y ya Lou Reed se iba perfilando hacia esa carrera de solista para la que nació, creo yo, opinión. Y se consolida ya como en el 1970 el final de la banda, si bien Douglas sigue un poquitito, pero sin mucho éxito, y Lou Reed vuelve un tiempo lo de sus papás, trabaja un tiempo con su papá en el estudio contable, nada que ver, hasta que en 1971 firma con RCA para grabar su primer disco solista, Lou Reed. Such a perfect day. Bueno, estábamos hablando de que Lou Reed saca su primer disco solista titulado Lou Reed, ¿sí? En el año 1972. Este disco no fue un disco así como muy exitoso, ¿no? Pero había por ahí un Bowie dando vueltas, se conocían un poco de la Factory de Warhol. Ya le habían hablado a Bowie de que Lou Reed era como un Warhol de la música, era algo medio difícil de entender, y ahí Bowie dijo, compro el combo. Compro el combo, y no solamente lo compro, sino que quiero producir el combo. Así es como Bowie y Mick Ronson producen el disco Transformer, también del año 1972, que incluye el mítico Walk on the Wild Side. Temón. Chicas, gracias por esta música tan copada. Yo nací en el 73 y me meto en este mar de música que es Lou Reed. Wow, me voy a poner a investigar y me encanta. Y tengo varios temas que conocía y que no sabía que eran de él. Gracias. Eso pasó mucho con Lou Reed. Se hablaba mucho, pero se escuchaba poco.
Sí, y está bueno dedicarse un rato a escuchar también. Y esto, obviamente, es detestable cuando alguien te dice, no, pero escucha la letra. Pero de verdad escucha la letra, porque las letras de Lou Reed son historias, son piezas literarias, ¿no? Pasa con muy pocos artistas esto. Esta canción en particular, Walk on the Wild Side, contaba historias de todos los personajes los personajes principales que él había conocido en la Factory de Andy Warhol, ¿sí? En cada verso él relata una mini historia biográfica de estos personajes y cómo llegaron ellos a esa Nueva York que los invitaba a dar una vuelta por el wild side, ¿no? Por el lado salvaje. Habla de Holly Woodlawn, que era una actriz transgénero que trabajó mucho con Andy Warhol, lo mismo que Candy Darling, Little Joe de Alessandro, Joe Campbell, Jackie Curtis, todos esos versos eran homenajes a esas personas, y no solamente homenajes, sino, conocé lo que hay detrás del personaje, ¿no? Conocé su historia de vida. Esas personas, con los años, siempre estuvieron muy agradecidas con Lou Reed por darles ese lugar, ¿no? Por ponderarlos de esa manera, de decir, nuestra historia también es importante, nuestra historia también tiene un peso, y está bueno que entiendan de dónde venimos. Bien, este es el Bellos. También del mismo disco que... de Transformer, exactamente. De Transformer. Del mismo, el disco que produce Bowie. Después de ese disco, en 1973, saca su disco Berlín, que este es un disco bien deep, bien oscuro, ¿sí? Este disco, si uno junta las canciones de este disco, puede elaborar como una novela, ¿sí? Como una historia de una pareja adicta al speed, no al speed de lata, ¿no? Sino a la anfetamina. Y habla de temas muy oscuros que no se acostumbraba a hablar mucho de estos temas, como violencia doméstica, drogas, prostitución, suicidio. O sea, era un disco que ponía de manifiesto toda esa oscuridad que nadie se había animado a sacar a la luz en el ámbito del rock. Posterior a esto saca el disco Rock and Roll Animal en el año 74, que un poco son grabaciones de canciones de la Velvet con una banda en vivo, ¿sí? O sea, vuelve a poner de manifiesto todo el legado de la Velvet, y gracias a esto también es que la Velvet se vuelve como a popularizar un poco, ¿no? En el mismo año, en el 74, saca el disco Sally Can't Dance, que es muchísimo más autorreferencial, ya no tiene tanto que ver con producciones anteriores, sino que él habla un poco más de su vida y de sus experiencias, y acá es donde incluye esa canción Kill Your Sons, que mencionábamos antes, donde habla de su experiencia con sus papás y estas, entre comillas, tendencias homosexuales que habían querido curarle a través de la terapia de electroshock. Hay otro disco que saca en el año 75 que es un disco muy peculiar, ¿sí? Que se llama Metal Machine Music. Este disco es un disco de ruidos, ¿sí? Música sin letras, bien experimental. Un disco que la gente lo compraba y lo iba a devolver a la disquería y decía, ¿qué es esta porquería que me vendiste? No tiene nada. No tiene nada. O sea, ahí se dio el lujo de experimentar y empezó a meterse como una beta más glam rock. Pero sí hay que decir que, por ejemplo, bandas como Sonic Youth dicen explícitamente que gracias al disco Metal Machine Music empezaron ellos a conformar lo que iba a ser después esa banda, una banda como Sonic Youth, ¿no? Que es una banda que les fue muy bien. En los 80 se amaina un poquito Lou. Lou se casa en los 80 y con el casamiento viene una vida un poquitito más tranquila, una vida más limpia de drogas, ¿sí? Unos discos mucho más calmos a comparación de lo que había hecho en Metal Machine Music. Saca Growing Up in Public en el año 80 y The Blue Mask en el 82. Se notaba que venía un nuevo Lou Reed, un Lou Reed abiertamente heterosexual, un Lou Reed que ya no estaba tanto en el consumo de drogas tan duro, que vivía una vida más normal, si se quiere. En el año 1987 ocurre que se juntan de vuelta los miembros de la Velvet para hacer un homenaje a Andy Warhol, que había muerto, ¿no? Que se llama Songs for Drella. ¿Por qué Drella? Porque a Andy le decían Drella, era una fusión entre Drácula y Cruella. Ese era el apodo. ¡Ay, mi vida! El apodo que le daban a Andy Warhol. Y se juntan para hacer este homenaje. Y era una reunión, digamos, que nadie se veía venir, que salió muy bien. Y ahí deciden, ¿y si hacemos un tour con la Velvet? Para el año 1993 tenían planeado hacer un tour por Europa y Estados Unidos y Canadá, pero no duraron mucho, ¿sí? Empezaron a hacer el tour, pero por supuesto surgieron de vuelta las asperezas entre Lou Reed y John Cale y lo cortaron antes de tiempo. Dijeron, no, maestro, esto no lo podemos hacer. En el año 92, Lou Reed había sacado un disco también como muy triste que se llama Magic and Loss. Él había perdido 2 amigos por cáncer
y ese disco habla muchísimo de la muerte, ¿no? Y habla de la impotencia y de cómo se pierde la magia cuando hay pérdida. Es un disco así como bien poético también y muy íntimo de él. En el año, estoy yendo a los pedos, pero discúlpenme, quiero llegar a cubrir todo. Hay que llegar al año 2013. En el año 1996, la Velvet ingresa al Rock and Roll Hall of Fame oficialmente y se juntan los miembros de la banda y tocan Last Night I Said Goodbye to My Friend, porque había alguien que estaba faltando a la banda, que era Sterling Morrison, que había fallecido hace unos meses, y le dedican esa canción, ¿no? Yo mientras encima vas hablando estoy tratando de buscar todos los temas de los cuales estás diciendo y es como que no me puedo. Vamos rápido porque, bueno, el tiempo nos corre. En mayo de 2013, sí, o sea, la salud de Lou Reed venía muy comprometida hacía mucho tiempo. Él había tenido hepatitis por un contagio, por una aguja en su consumo de drogas allá por sus épocas universitarias. También era diabético y le hacen un trasplante de hígado por un cáncer de hígado que se le estaba desarrollando en el año 2013, en el mes de mayo. Y aparentemente había salido todo bien. De hecho, él saca un comunicado que dice: me siento más vital que nunca, estoy bárbaro. Y lamentablemente el 27 de octubre de 2013, Lou Reed muere. Y en el año 2015 es ingresado oficialmente como solista al Rock and Roll Hall of Fame de la mano de su querida amiga Patti Smith, que presenta esa inclusión. Bien, ya está la discografía. Bien. Terminaste. Llegamos a la muerte, pero ¿qué viene después de la muerte con Lou Reed, no? ¿Cuál es el legado? El legado de este tipo que fue como una especie de reportero de Nueva York, ¿no? Reportero de la mitología de las calles de Nueva York, de eso que nadie quería ver, que hacían caso omiso y que en ese caso omiso estas personas dejaban de formar parte de algo que tenían todo el derecho a formar parte de. Yo creo que él supo traer lo oscuro y lo duro de todas estas historias, esos dolores del alma súper profundos, todos los matices, ¿no? Cuando él hablaba, por ejemplo, de la heroína, hablaba de la parte fea también, no solamente de lo mítico que en ese momento se decía sobre la heroína, ¿no? Él hablaba del sufrimiento, hablaba de los altibajos, del cambio de ritmo, del acelere, hablaba de esas cosas que tal vez comercialmente no se contaban. También al rock le trajo un toque de adultez, ¿no? Es como lo mismo, yo trazo un paralelismo con lo que pasó con la generación beat en la literatura, ¿no? Empezaron a traer ese toque de adultez y sacar a la vida de ese Disney que se relataba por ahí en las canciones o en las obras literarias. Empezar a poner un poquito de cuota de madurez a lo que era la cultura y lo que se estaba viviendo en ese momento. Usar ese dolor para hacer poesía y transformarlo en música, creo que es algo que unos pocos pueden hacer, como varios que hemos tocado en este programa, y no necesariamente teniendo un talento extraordinario a nivel vocal o como guitarrista, ¿no? Porque no estamos hablando de un tipo que era un guitarrista que te rompía la cabeza o que tenía una voz. No. Un tipo que supo ir más allá del talento mecánico y físico, ¿no? Y supo poner su alma y el alma de los que lo rodeaban de manifiesto en excelentes canciones. Y que como dijimos a lo largo de todo el programa, un tipo que tal vez estuvo bastante adelantado para sus tiempos en lo que tiene que ver con lo social, con lo relacional, no solamente con la música, ¿no? Esto que hablábamos de la pansexualidad, de vivir un poco más libres, de poder enamorarnos libremente. Todas estas cosas nos invitan un poco a pensar y a pensarnos y decir, che, ¿qué pasó en esta época que había tanta apertura y en qué momento volvimos a cerrar un poco esas puertas? Y no solamente en términos de sexualidad, ¿no? Digo, en general, en la vida. Creo que esta es una década o una serie de décadas que nos muestran que había gente muy pilas para que el mundo realmente fuese diferente, en contraste con aquello que no les agradaba o que no los hacía sentir bien, ¿sí? Tenga que ver con políticas, tenga que ver con estándares sociales, tenga que ver con lo que tenga que ver. Y desde un lugar muy sano, ¿no? Desde un lugar artístico, desde un aporte artístico, un legado que vive y cada vez vive más a lo largo de los años. Creo que esa es una lección interesante de toda esta generación, de decir, che, ¿qué pasa si logramos decir lo que queremos decir en lugar de puteándonos, haciendo mierda todo a través del arte? Qué lindo vehículo para que también tengamos la garantía de que esto va a perdurar en el tiempo.